¿Han tenido alguna situación en la que un paciente necesita un procedimiento quirúrgico en urgencias y que ese procedimiento le puede salvar la vida? ¿Saben cuáles son esos procedimientos que puede hacer cualquier médico en urgencias y que le cambia el destino al paciente? Vamos a ver algunas consideraciones técnicas, algunos tips fundamentales para hacer estos procedimientos, hacerlos bien y cambiar el destino de los pacientes en urgencias. Veamos algunos procedimientos fundamentales. Hablemos entonces de aquellos procedimientos que me pueden cambiar el destino de un paciente porque está en riesgo su vida. El primero de ellos, probablemente, si vamos de cabeza a pies o incluso en orden de importancia, por lo que esto conlleva, porque es una causa de muerte importante, y es el compromiso de la vía aérea. Si yo tengo un paciente con compromiso de la vía aérea, de la permeabilidad de la misma, es fundamental tener claro cuál es la intervención que requiere. Un paciente que ha perdido la permeabilidad de la vía aérea necesita manejo, necesita una intervención. Y la intervención adecuada puede ser maniobras que van desde lo manual, dispositivos mecánicos o incluso tener que intubarlo. Pero ¿qué pasa si no lo puedo intubar? ¿Qué pasa si no lo puedo oxigenar y ventilar? Es aquí cuando uno de los procedimientos quirúrgicos de urgencias más importante, porque no hacerlo significa la muerte misma, tenemos que tener claro este procedimiento. Hablemos de la cricotiroidotomía de urgencia. La cricotiroidotomía de urgencia tiene indicación cuando no puedo oxigenar ni intubar a mi paciente. Por cualquier razón. ¿Cuáles son esas razones más importantes que me llevan a tener un paciente que no puedo oxigenar, ni ventilar, ni intubar? ¿Cuáles son esas situaciones? Pues bien, el trauma maxilofacial severo, el sangrado activo de la vía aérea, la deformidad de la cara, del rostro, de los huesos faciales, de la vía aérea misma, pueden hacer que yo no pueda ni oxigenar, ni ventilar, o mucho menos intubar un paciente. Es aquí cuando tiene cabida, cuando tiene indicación la cricotiroidotomía de urgencia. Y hablemos de algunas consideraciones técnicas importantes en relación a la cricotiroidotomía de urgencia. Primero, no hay que hacerla, no es el procedimiento de primera línea, no es el procedimiento para intervenir al paciente de primera línea. Es el procedimiento cuando fallaron todas las otras intervenciones previas que tengo disponibles. Colocar una cánula orofaringea, tratar de ventilar por dispositivo bolsa, válvula, máscara o ambú, tratar de intubar el paciente o lo alterno, poner una máscara laringea. Cuando nada de eso es posible, por las razones que hemos mencionado anteriormente, es donde la cricotiroidotomía es el protagonista y cobra importancia. ¿Cómo se hace una cricotiroidotomía de urgencia? Y lo primero que tengo que decirles es que no se debe confundir con la traqueostomía. Son procedimientos distintos. La traqueostomía es un procedimiento quirúrgico programado, no de urgencia, y que hacemos o tiene indicación cuando tengo un paciente que está intubado y en ventilación mecánica prolongada, o la intubación prolongada, que es una situación frecuente y común en cuidado intensivo. Si no es esta la situación, sino que lo que tenemos es un paciente en una emergencia con su vía aérea, el procedimiento adecuado es la cricotiroidotomía de urgencia. ¿Cómo hago la cricotiroidotomía de urgencia? Entonces, las referencias anatómicas aquí son muy importantes. Una buena forma de pensar en la cricotiroidotomía de urgencia es como en esa situación en donde no hay nada más que hacer y tengo que romper el vidrio de emergencia para sacar el extintor. ¿Han visto esas cajas donde se guardan los extintores? Tienen un vidrio. ¿Y saben por qué tienen un vidrio? Porque es fácil de romper. Aquí es lo mismo. Todos tenemos algunas estructuras anatómicas que son ese vidrio de emergencia para romper en caso de una situación que lo amerite. ¿Dónde está ese vidrio? Pues es súper fácil, quiero que lo busquen, tóquense. Manzana de Adán, ¿cierto?
o el cartílago tiroides, yo bajo por la línea media sobre ese cartílago y me encuentro una depresión, una caída. Es ahí donde está el vidrio de emergencia, donde está la membrana cricotiroidea o la membrana cricotiroidea. Esta membrana es un tejido blando, medianamente laxo y que permite abrirse muy fácilmente. Está entre dos cartílagos y es muy fácil de encontrar. Incluso en los cuellos más cortos y gorditos es fácil de encontrar cuando yo palpo con mi dedo y busco esa depresión o esa caída que hay entre los dos cartílagos. Ubiqué mi membrana cricotiroidea y lo siguiente que voy a necesitar es un kit de cricotiroidotomía. Si no tienen un kit de cricotiroidotomía, un kit de sutura puede ser suficiente. Siempre es recomendable tener una Kelly, una pinza Kelly que me ayude a hacer disección y ya les voy a mostrar por qué. Una vez ubicada la membrana, lo que voy a hacer es una incisión longitudinal sobre ella y con mi pinza Kelly voy a disecar de manera roma. Cuando yo digo disecar es que entro la pinza cerrada, abro y salgo, entro la pinza cerrada, abro y salgo y así voy disecando hasta encontrar la membrana. Una vez la visualizo, la siento con mi pinza y la visualizo en mi herida, ojo porque aquí les recomiendo hagan heridas amplias, 1 centímetro, 1,5 centímetros, para que puedan ver bien. Si ven bien, van a poder hacer el procedimiento de mejor manera. Una vez hecho esto, hago una incisión transversa con mi bisturí. Y aquí les doy un tip. Más que abrir con el bisturí o hacer una incisión con el bisturí a la membrana, la recomendación es poner el bisturí en sentido transverso e introducirlo en la membrana. Eso va a ser suficiente para abrirla. Con la pinza después puedo abrir completamente la membrana y encontrar la vía aérea. Va a ser fácil detectarlo porque en general hay salida de aire. Si usted quiere estar seguro, un tip para saber que usted encontró la membrana cricotiroidea es puncionar, previo a la incisión con bisturí, puncionar con una aguja y jeringa con suero fisiológico y aspirar hasta encontrar burbujeo. En cualquier caso, con el bisturí o con la aguja, tenga cuidado de no ir más allá de la laringe. Tiene que encontrar ese espacio y va a ser fácil, sobre todo si usted tiene una incisión amplia que le permite ver muy bien la membrana. Una vez tengo la membrana cricotiroidea abierta, tengo la laringe abierta, va a ser necesario la introducción de un dispositivo que puede ser una cánula de cricotiroidotomía de urgencia o un tubo orotraqueal. El tubo orotraqueal, el calibre de tubo orotraqueal ideal para esto es el número 6. Tubos de mayor calibre pueden dificultar la introducción del mismo y tubos de menor calibre pueden dificultar la ventilación del paciente, la oxigenación del paciente. La cricotiroidotomía de urgencia es un procedimiento en el que deberíamos entrenarnos. El segundo procedimiento que tenemos que aprender a hacer o que es importante que el médico general sepa hacer o tenga una idea es la toracostomía o la pleurostomía o el tubo de tórax, las tres el mismo concepto. La pleurostomía o toracostomía tiene unas indicaciones precisas y ojo porque lo más interesante, y lo vamos a repasar, es que las indicaciones de este procedimiento tiene también unos procedimientos que pueden salvaguardar la vida del paciente de manera transitoria hasta que podamos poner una toracostomía. Hablemos entonces de ello. ¿Cuáles son las indicaciones de tubo de tórax o pleurostomía? Ahí uno podría dividir estas indicaciones en dos grandes grupos: las causas traumáticas y las situaciones no traumáticas. Vamos a enfocarnos sobre todo en las causas traumáticas. En las causas no traumáticas generalmente está el derrame pleural masivo en situaciones específicas, por ejemplo el derrame pleural empiematoso. Pero en las causas traumáticas tenemos
situaciones específicas que va a ser útil recordar. Dentro de esas causas o dentro de esos diagnósticos que tenemos que aprender a hacer está el neumotórax, el neumotórax abierto, el hemotórax. El neumotórax abierto se diferencia del neumotórax porque básicamente en el neumotórax abierto tengo una herida que sopla. Cualquier herida soplante en el tórax debe hacerme pensar en neumotórax abierto y debo manejarlo. Dentro del neumotórax cerrado puedo tener diferentes grados de neumotórax que llevan al paciente a tener cada vez más síntomas e incluso al compromiso de su hemodinamia. Cuando un paciente está francamente sintomático por neumotórax y tiene comprometida la hemodinamia, es cuando diagnosticamos un neumotórax a tensión. Antes puedo tener neumotórax de menor grado que tienen al paciente sintomático y que en todos los casos en el que el paciente esté sintomático, voy a tener que manejar con una toracostomía o pleurostomía. El hemotórax, siempre que sea sintomático, va a requerir tubo de tórax y debo sospechar que es masivo cuando tiene compromiso de la hemodinamia. Y el neumotórax abierto generalmente produce síntomas, dificultad respiratoria, y es difícil que vaya al compromiso de la hemodinamia porque permanentemente por la herida se está descomprimiendo. Por eso no hace compromiso hemodinámico como el neumotórax a tensión. Para repasar entonces las indicaciones de tubo de tórax que debo detectar rápidamente porque hay compromiso de la vida son neumotórax a tensión, neumotórax abierto y hemotórax masivo o sospecha de este último. Hay algunas situaciones en donde el tubo de tórax va a estar indicado igual. En el neumotórax sintomático siempre, en la combinación de patologías, por ejemplo tener hemoneumotórax, y en el hemotórax que es sintomático. Siempre que tenga estas situaciones, aunque la vida no parezca en riesgo, debo poner un tubo pleural. Y repasemos cuáles son las situaciones en las que podría tener que usar un procedimiento de tránsito para evitar la muerte del paciente o el mayor compromiso. Esas situaciones son el neumotórax a tensión, en donde lo que puedo hacer es descomprimir con aguja. La descompresión con aguja se hace en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, y debo usar una aguja calibre 14 o 16 Gauss. Debo usar agujas gruesas porque permiten la descompresión rápida del neumotórax. Otra situación que puedo manejar de manera transitoria es el neumotórax abierto. Para ello puedo poner un parche ocluyendo la herida que está soplando. Una recomendación clásica es sellar el parche en 3 lados para que se haga un efecto de válvula y el aire pueda salir pero no volver a entrar. Es claro, y los que hemos hecho esto en la vida real sabemos que no es tan fácil porque el paciente suda, porque el paciente está sangrando un poco de la herida y eso dificulta poner y sellar solo 3 lados. Por eso una recomendación práctica puede ser selle todo el parche, ocluya completamente la herida y si fuese necesario porque se hace un neumotórax a tensión, puedo descomprimir abriendo sencillamente la herida. Y la tercera situación que puedo manejar transitoriamente es el hemotórax masivo. Aquí no hay cómo funcionar ni cómo sacar la sangre, pero sí debería tener 2 accesos venosos rápidamente y tratar de empezar a reponer volumen. Cristaloides puede ser una excelente alternativa para empezar y una vez he sospechado o he pensado que es un hemotórax masivo, he confirmado que es un hemotórax masivo porque pasé el tubo, entonces podría empezar a transfundir hemoderivados. Aquí no hay acciones de tránsito que descompriman o que evacúen el tórax antes del tubo de tórax, pero sí es muy importante pensar en la transfusión, porque por definición un hemotórax masivo es más de 1500 cc al paso del tubo. Eso quiere decir que voy a tener una pérdida sanguínea, una pérdida de hemoderivados, por lo que va a ser importante reponer con hemoderivados, glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas. Hablemos un poco de los detalles técnicos de la toracostomía.
Los detalles técnicos de la toracostomía deben incluir identificar muy bien mi sitio de punción. Debo poner analgesia al paciente y debo explicarle el procedimiento. Recuerden que es un procedimiento con asepsia y antisepsia y con ropa y campos estériles, por lo que va a ser fundamental esa identificación. E incluso si usted tiene poca experiencia, no está de más marcar el sitio de punción o el sitio de colocación del tubo para evitar las dudas durante el procedimiento. Una vez he hecho la asepsia, la antisepsia y he puesto los campos estériles, es muy útil tocar no solo el espacio intercostal, el quinto espacio intercostal, sino tocar la costilla. Tocar y palpar el recorrido costal me va a facilitar la tarea. Infiltro con lidocaína. No olviden que la infiltración ayuda a mermar el dolor del paciente, pero también una cosa importantísima, me ayuda a orientar mi incisión. Una recomendación práctica es llevar la aguja hasta la costilla. Tocar la costilla con la aguja le va a facilitar identificar el borde superior de la costilla. Es muy importante identificar el borde superior porque por encima, justo por encima de ese borde, es por donde debo pasar mi tubo. No olviden que por debajo, por el borde inferior de la costilla, hay un paquete vasculonervioso donde tengo una arteria, una vena y un nervio. Y lesionarlo, pues puede ser una problemática muy importante. Por eso, importantísimo pasar el tubo por el borde superior de la costilla inferior en el espacio intercostal. Infiltré con lidocaína, ya tengo identificado mi sitio de punción y hago una incisión transversa en el sentido de la costilla en la piel de entre 1 y 2 centímetros. Si usted tiene poca experiencia, un muy buen tip va a ser hacer una incisión amplia que permita divulsionar con el dedo hasta el espacio pleural. Una vez he hecho la incisión, con una pinza Kelly de manera roma voy a disecar, y otra vez repasemos que el concepto de disecar es que yo entro con la Kelly, abro la Kelly, salgo y voy divulsionando el tejido celular subcutáneo y después el plano muscular. Los músculos se divulsionan muy fácilmente con una pinza Kelly y puedo usar esa pinza para entrar a la cavidad pleural de manera segura. Deberíamos entrar a la cavidad torácica con absoluto control para evitar hacer lesiones internas. Una vez he divulsionado hasta el espacio pleural con la pinza Kelly, puedo ayudar con mi dedo para asegurarme que estoy dentro de la cavidad. Es muy simple. Los que lo han hecho y los que lo hemos hecho sabemos que es muy fácil identificar que estoy dentro de la cavidad y puedo ayudar a liberar adherencias con mi dedo para evitar lesionar órganos o estructuras internas. Una vez tengo mi orificio en el tórax hecho, el tubo de tórax debe ser introducido en situación postero-superior. La idea es poner el tubo en dirección hacia el hombro contralateral. Es muy importante, y una pregunta que nos hacen frecuentemente es ¿cómo mido el tubo? ¿Qué tanto debo introducirlo? Y una forma muy fácil de medirlo es previo a todo el procedimiento. Yo mido desde la punta del tubo, la pongo en el apéndice xifoide del paciente y direcciono el tubo hacia donde tengo mi punto marcado, hacia donde voy a introducir. Esa distancia es la distancia que debería introducir del tubo. Es muy importante que todas las fenestras del tubo, y cuando digo fenestras son unos orificios que están hacia la punta del tubo, hacia más distal, queden dentro de la cavidad torácica. Y esa medición me va a garantizar que todas las fenestras queden dentro. Una vez he introducido el tubo, es importantísimo de manera inmediata conectarlo a la trampa de agua. La trampa de agua que va a producir presión negativa y que va a sacar el aire y la sangre que tengo dentro. Una vez he conectado a la trampa de agua mi tubo, fijo el tubo con seda. Ojo con la seda de manera práctica, y un tip muy práctico puede ser seda gruesa. 1 o 2 ceros es una excelente alternativa. Fíjenla bien, paso un punto en U o paso un punto en C para fijar mi tubo.
fijo, que sería el término adecuado, mi tubo a la piel para que no se mueva. Una excelente alternativa es después poner parches de Tegaderm para evitar la movilización del tubo. Un ejercicio muy útil, un tip muy práctico para asegurarme que el tubo está bien posicionado es pedirle al paciente inspiraciones y expiraciones profundas o algunos episodios de tos inducida o voluntarias para asegurarme de que la trampa de agua esté oscilando. Si la trampa de agua está oscilando, ustedes pueden tener la tranquilidad de que el tubo está bien posicionado y va a estar haciendo su trabajo. Algunas indicaciones adicionales para poner tubos de tórax, y se las doy como adicionales porque hay que tenerlas muy presente, son pacientes que tienen cualquier grado de neumotórax pero que van a ser trasladados por vía aérea, pacientes que van a subir a aviones, a helicópteros y que van a ser trasladados a altitud. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que en el aire disminuye la presión hidrostática, aumenta o se expande el volumen del gas y eso puede producir síntomas. No es una situación fácil de manejar tener un paciente sintomático en traslado aéreo. Y otra situación de la que va a ser muy importante asegurarnos poner un tubo de tórax es cualquier grado de neumotórax, sintomático o no, en un paciente que voy a ventilar a presión positiva, con un dispositivo bolsa, válvula, máscara, o porque voy a tener que hacer una intubación orotraqueal o poner una máscara laringea. Esos pacientes requieren tubo de tórax sin importar el grado de neumotórax o si tienen previamente o no síntomas. Las otras dos situaciones de las que les voy a hablar, que son muy prácticas, pero que van a ser muy útiles para el médico general o el médico que hace urgencias, es cómo manejar un eviscerado o cómo manejar una amputación traumática. Y aquí va muy sencillo. Si quieren tener un poco del detalle de esto o quieren recordarlo y tenerlo a la mano, vayan a nuestro Instagram, hay un post sobre esta información. Recuerden que en Instagram nos encuentran como @pedagoeducación. Una situación muy difícil de manejar por lo escabroso que puede parecer es la evisceración. Cualquier herida de la pared abdominal puede producir evisceración, puede producir la salida de intestinos o de órganos de la cavidad abdominal hacia el exterior, en cuyo caso el abordaje siempre es el mismo. El abordaje siempre es el que debemos aplicarle a todos los pacientes traumatizados. XABCDE, según la actualización del último PHTLS, o encargarnos de las hemorragias exsanguinantes y hacer el ABCDE completo. Una excelente alternativa para el manejo de este paciente, para el manejo puntual de esta situación después de haber hecho mi abordaje inicial completo, es asegurarme de fijar los intestinos que están fuera de la cavidad lo mejor posible. No intenten bajo ninguna circunstancia introducir las vísceras o intestinos dentro de la cavidad. No lo intenten fuera de la sala de operaciones. Una muy buena forma de manejar esta situación es poner compresas humedecidas sobre los intestinos o vísceras. Ojalá con sueros tibios. Cubro completamente los intestinos o las vísceras, que no se vea nada con compresas humedecidas. Pueden ser también apósitos. Abro en condiciones estériles esta bolsa de suero y este suero que voy a, de alguna manera, a descartar, es el mismo suero que puedo usar para humedecer las compresas con las que voy a recubrir las vísceras o intestinos. Corto, una vez la bolsa está vacía, la abro para tener mayor diámetro de cubrimiento y con esa bolsa voy a empezar a cubrir toda la superficie. No debe quedar nada por fuera. Voy a tal vez necesitar varias bolsas. Después de que he cubierto todas las vísceras e intestinos, cualquier tela adhesiva de las que usamos en salud, micropore, esparadrapo, pueden servir para cubrir o para fijar los intestinos. Lo que usted puede hacer si no cuenta con ninguno de estas telas adhesivas es envolver toda la circunferencia abdominal del paciente con mantas limpias o sábanas limpias y traslade rápidamente a su paciente. Y la última situación que vamos a ver es la amputación traumática.
Ojo porque la amputación traumática es una situación que puede ser muy difícil de manejar, sobre todo si lo que usted tiene es un paciente que está sangrando activamente. Frente a esta situación, lo primero es que controle la hemorragia exsanguinante, poniendo un torniquete lo más proximal arriba posible. Si usted no tiene un torniquete, una excelente alternativa puede ser envolver el muñón amputado con compresas y hacer un vendaje compresivo sobre la extremidad, sobre el muñón amputado. Coloque o no, o ponga o no el torniquete, el manejo de esta situación es similar. Cubro con compresas el muñón amputado y después con un vendaje elástico voy a hacer un vendaje compresivo. No debo hacer vendaje compresivo si el sangrado ha sido detenido o si el sangrado se ha detenido. Si el sangrado está controlado con un torniquete o porque se trombosó, bastará con un soporte elástico para mantener las compresas en su lugar. Es muy importante que rápidamente traslade a este paciente a un centro asistencial que cuente con los recursos adecuados para atender esta situación. Una vez más, recuerden que identificar las situaciones que comprometen la vida es muy importante. Agradezco que hayan visto este video y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse para más videos y por supuesto síganos en Instagram, donde estamos publicando posts de información que es muy útil y muy práctica. No se olviden que uno de nuestros objetivos es hacer fácil lo difícil. Muchas gracias por vernos y nos vemos en un próximo video.